Los 90s y principios de los 2000 fue la mejor época para el anime en Latinoamérica, pues durante estos años se estrenaron grandes series que marcaron la infancia de muchas personas. A la par de la llegada de estas a Occidente, también llegaron diferentes productos y juguetes, los cuales eran promocionados por las mismas series. Volviendo a estos juguetes populares entre los niños de la época, queriendo adquirir el juguete de moda para jugar en el recreo con sus amigos. Muchas series intentaron lograr esta popularidad, muchas de ellas fallando en el camino y otras recibiendo un éxito masivo. Tenemos casos de éxito como Dragon Ball, Pokémon, Yu-Gi-Oh! Y en menor medida Medabots. Hoy veremos una serie que logró obtener un buen recibimiento por el público, obteniendo una de las promociones más infravaloradas por los coleccionistas. Estamos hablando de Beyblade. La historia del anime trata de las aventuras de Tyson y los Blade Bladers, los cuales están en búsqueda de ganar el campeonato mundial de Blade Blade, pero se enfrentarán a diversos oponentes de gran poder, que también buscarán ganar a toda costa. Te preguntarás, ¿qué es un Beyblade? Pues, si combinas un clásico trompo, le metes mucho plástico, le agregas brillitos y tecnología japonesa, ¡boom! Obtienes un Beyblade. Estos son trompos, los cuales se pueden competir con tus amigos, tratando de derribar al rival del campo. En su tiempo, comprar un Beyblade original costaba mucho dinero, pero como estamos en Latinoamérica y también somos amigos de los chinos, teníamos la posibilidad de conseguir Beyblades pirata. Admitámoslo, todos tuvimos uno, la neta. Grupo Bimbo vio un gran potencial en la serie y entre 2002 y 2003 sacaron una promoción en sus productos más relevantes. Los productos elegidos serían el pan dulce y su división de frituras Barcel. Beyblade Bimbo. Comencemos hablando de la promoción en el pan Bimbo. Durante esta podías encontrar dentro del pan diferentes armables. Sí, similar a los armables de Pokémon y Digimon, pero ahora con personajes de Beyblade. La colección consta de 18 armables, divididos en 6 personajes, protagonizando Tyson, Tala, Kai, Rey, María y Max. Pobre Kenny, era del grupo principal y no lo pusieron, so sad. Estos, al armarlos, nos dejaban una figura del personaje con una pose de batalla, un gran adorno para tu estante. 6 Blade Blades respectivos de los personajes. Son una especie de spinners armables. Estos simulaban la forma de jugar con los Beyblade, haciéndolos girar como pirinolas. Eran muy buenos para jugar, aunque debías cuidar no pisarlos, pues estos eran muy frágiles. Y por último, 6 Bestias Beat. Las Bestias Beat son espíritus que habitan en los Beyblade para darles mucho más poder. Estos armables solo salían en los panes grandes, como los roles de canela. Estos actualmente son los más difíciles de encontrar, ya sea sellados o abiertos. Sin duda, estos armables, aunque no fuesen 100% para jugar, tenían una muy buena calidad, y valía mucho la pena comprar un pan dulce solo por estos armables. Si quieres que hable más a fondo de la historia de los armables, como los de Digimon o Pokémon, déjalo aquí abajo en los comentarios y lo haré con gusto. Ya vimos la primera parte de la colección, un tanto frágil, pero si lo que quieres es batirte en duelo y jugar en serio, pues Barcel es donde deberías ir. Dentro de las bolsas marcadas de Barcel podías encontrar un mini Beyblade de plástico. Estos son diferentes Beyblades que giran igual que una pirinola, con la característica de poder ser armables, solo doblando la punta, ajustándola para jugar y viceversa. Existe una gran variedad de diseños y colores, incluso había uno que brillaba en la oscuridad. Los diseños se dividen en Beyblades pequeños y genéricos, en unos más grandes y detallados con Bestias Beat, los cuales podías combinar para darle mucha más fuerza a tu Beyblade.
Y por último, un Beyblade más grande, con 4 aberturas, para poder combinar y crear un Mega Beyblade. Con estos pedazos de plástico ahora sí podías jugar bien. Lo malo era tener que agarrar un sartén de tu mamá para poder jugar. Mismo sartén que sería utilizado como arma si ella se entera que lo usaste para esto. Pero en fin, era lo que había. ¿Qué? ¿Que había un estadio? Así es, gente, existió un estadio para los Beyblade de Barcel. Estuve buscando información de cómo conseguirlo, pero no pude encontrar nada. El único estadio conocido es el que aparece en el video del compañero Correnos Colecciones. Podemos ver que este tiene un diseño similar a un plato con forma de sierra. Justo atrás tiene el logo de Barcel y el logo de Beyblade. Les dejo su video en la descripción. Ya para terminar, como curiosidad, en España y Estados Unidos obtuvieron una colección diferente. Esta vez fueron spinners, la cual estaba más acorde al concepto de la serie. Estos tenían diseños directamente sacados de la serie. Incluso en España tuvieron un porta spinners y un coleccionador, el cual servía como estadio. Una vez más, España se lleva una gran pieza de colección. Como pudieron notar, es una promoción un tanto infravalorada, pues al tratarse de una serie nueva es normal que no muchos la recuerden, o que simplemente siguieron la moda del momento. A pesar de seguirse produciendo los Beyblades y de las nuevas temporadas que llegaron, nunca más se volvió a hacer una nueva promoción. Lo que sí se debe destacar es que esta promoción tuvo una muy buena calidad, que quizás no tuvo una buena remuneración por la falta de publicidad o el éxito moderado que tuvo la serie original. Bueno gente, eso sería todo de mi parte. Díganme, ¿recuerdan esta promoción? ¿Tuvieron algún Beyblade? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. También no olviden darle like y suscribirse para más videos. Y también seguirnos en nuestras redes sociales para ver contenido exclusivo. Se las dejo aquí abajo en la descripción. Sin nada más que decir, yo soy su amigo Chafa y me voy porque dentro de poco tengo una batalla Beyblade. Así que nos vemos en la próxima. ¡Let it drift!